Comienza Talk Baseball. Bienvenidos a Talk Baseball, una vez más, otra semana de informaciones, de trabajos. Definitivamente hemos estado muy contentos cómo han ido recibiendo cada una de las entrevistas. La última de Osvaldo Guillén, realmente, de nuevo, también mucha gente muy pendiente de lo que dijo Osvaldo. ¿Cómo estás, Efraín? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien y contentos porque hoy vamos a tener con nosotros a un compañero de trabajo y también compañero generacional, Carlos Balmore Rodríguez, además que es un gran amigo. Y con Carlos vamos a hablar de anécdotas producidas en la cobertura del béisbol, algunas agradables, otras no tanto, pero propias del oficio que compartimos. Carlos es un extraordinario periodista, realmente sobresaliente, y tiene entre sus cualidades la de relatar, la de contar muy bien cualquier episodio. Hoy en particular, pues episodios dedicados a la cobertura del béisbol, es decir, a nuestro oficio. Bueno, como les decíamos, Efraín y yo, hoy contamos con la participación de nuestro buen amigo, compañero, para mí uno de los mejores escritores de columnas de la nueva, o de la nueva época, ¿no? Después de Humberto Acosta, para mí Carlos Balmore Rodríguez es de esas personas que se sienta y pueden sacar allí 250,000 columnas sin ningún tipo de problema. Y eso para mí es un digno de admiración. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Oscar y Efraín? Qué gusto poder compartir con ustedes a través de esta vía. Y, chico, me ruborizas con esa referencia. Te la agradezco. No me la merezco, pero te la agradezco igual. No, si te la mereces. Yo quiero saber una cosa, porque a mí yo nunca he podido escribir antes de que presente Efraín. ¿Cómo hace? Incluso yo estuve un año escribiendo en el Universal una columna todos los domingos y para mí era algo dificilísimo. Pero tú te sientas y sale una columna y sale otra y sale otra y sale otra. O sea, de verdad, por eso te digo que es digno de admirar. Bueno, sí, realmente no es fácil, por eso Humberto Acosta es Humberto Acosta, ¿no? Es realmente la máxima referencia como columnista de béisbol en Venezuela y creo que eso lo podemos extrapolar al mundo de habla hispana que se dedica al béisbol. Carlos, tú te consideras una persona tímida y ciertamente quienes te conocemos sabemos que una de tus características es esa. Sin embargo, eso no te ha impedido convertirte en un excelente reportero y en un excelente entrevistador. ¿Cómo una persona tímida puede llegar a alcanzar logros profesionales tan destacados como los tuyos, teniendo que enfrentar todos los días a gente que no conoce o trabajando frente a una cámara de televisión? Efraín, eso fue una disciplina autoimpuesta, a pesar de que no se cuenta entre mis principales virtudes precisamente la disciplina, ¿no? Y el orden interno. Pero eso sí es algo que admito, pues tuve que controlar y que tuve que dominar, aunque todavía es de alguna manera un lastre para mi ejercicio profesional después de más de 20 años en esto. Realmente me cuesta el tema del abordaje a otras personas. Y por supuesto, hoy en día no es tan difícil como podía ser hace 20 años. Yo recuerdo en mis comienzos cuando estaba en el diario El Nacional, la ocasión en la cual me asignaron llamar
a Oscar Prieto Párraga, que en ese momento era el gerente del equipo, era propietario de los Leones, y recuerdo haber dado por lo menos 10 vueltas por la redacción del Nacional antes de tener el coraje de alzar el auricular y llamarlo. Y así como eso, pues en muchas ocasiones, todavía hoy, tengo que autorregularme y tener entonces ese rapto de imposición profesional para poder hacer el trabajo de una manera al menos decorosa. Carlos, ¿cuál de esas anécdotas, como tú dices, eres tímido, y qué te ha pasado en el estadio contando eso con tu timidez? Bueno, uno de los episodios más bochornosos que me ha tocado en un estadio se debió precisamente a no haber sido fiel a mi timidez intrínseca. Yo nunca he sido una persona entradora, salía, como dicen en el argot venezolano, y en esa oportunidad me dio por ahí y la pagué caro. Yo fui al estadio universitario a hacer mi cobertura en el diario, creo que en ese momento estaba en Líder, y se me acercan un par de colegas y me dicen, mira, tú no vas a felicitar a la colega, una joven que cubría también los deportes. Y yo le digo, ajá, ¿qué pasó? No, bueno, no la vas a felicitar, ella está embarazada. Yo sí había notado de un tiempo hacia esa parte que ella había cambiado incluso su vestimenta, que usaba una ropa un poco más ancha, y le di crédito a la versión de lo del embarazo. Y ha debido quedar hasta ahí y no ir más lejos, pero en esas, cuando ella llega, que había salido un momento y vuelve a su puesto, yo me le pongo al lado, cosa que no hubiese hecho jamás porque yo no tenía confianza con ella. Creo que nunca había entablado una conversación de más de 2 minutos con esa compañera, y le digo, oye, fulanita, para no mencionarla por nombre y apellido, ¿para cuándo es el alumbramiento? Y la respuesta fue lapidaria, para cuando la dieta funcione. No estoy embarazada. Oye, yo me quería morir, de verdad, quería que en ese momento se abriera un boquete que me dirigiera directamente al núcleo magmático de la Tierra, porque, bueno, son ese tipo de cosas que te avergüenzan. Pues, y eso me pasó, chico, por no haber sido fiel a mi timidez de siempre. Simplemente digo, sí, está embarazada, oye, qué chévere. Y ya, hasta ahí. No hubiese pasado por ese papelón. ¿Viste? La pena sirve para algo. Mira, Carlos, los peloteros son tremendos, son para decirlo de alguna manera, muchas veces mala conducta. Les gusta echar broma, gastar bromas, y por lo general creo tienen un olfato especial para detectar ese tipo de personas, es decir, personas tímidas, introvertidas, personas como Carlos Balmore Rodríguez. ¿Ha sido objeto alguna vez de alguna broma por parte de un pelotero? Oye, sí, me pasó. ¿Sabes cuándo me pasó eso, Efraín? Yo estaba en Minneapolis, en el juego inaugural de la temporada de los Tigres de Detroit. Y bueno, claro, por supuesto, el objetivo de hacer esa cobertura era Miguel Cabrera. Pero bueno, había otros venezolanos, por supuesto, muy importantes. Estaba Aníbal Sánchez, había varios peloteros, pero obviamente que el foco era Miguel Cabrera, porque, bueno, era en ese momento pues la gran figura venezolana. Entonces yo voy al clubhouse y yo veo que Rafael Beliar, que era uno de los coaches de los Tigres de Detroit,
le acerca unos papeles y se ponen a hablar sobre una información que está contenida precisamente en esos papeles. Y yo veo que Miguel Cabrera la lee con detenimiento, va pasando las páginas, comenta algo con Rafael Belliar, y yo dije, oye, aquí puede haber una historia. Y cuando él termina la conversación con Rafael Belliar, yo me le acerco y le pregunto, oye, Miguel, vi que estabas conversando con Rafael Belliar, él te pasó una información, oye, ¿de qué versaba esa información? ¿Qué fue eso que te estaba pasando Rafael Belliar? Y Miguel Cabrera me ha dicho, sí, yo te vi ahí de entrépito, saboteándole el trabajo a uno cuando uno está ocupado. Ustedes son así, con su cara, bueno, con cara de Miguel Cabrera, pues. Y me quedé absolutamente perplejo. Y le dije, oye, bueno Miguel, la verdad es que si te hice sentir incómodo, pues me disculpa, pues a mí me llamó la atención el tema y bueno, por eso te lo quería preguntar. Y en esa el hombre se echa a reír. Y además empieza a compartir el chascarrillo con sus compañeros que lo rodeaban, ¿no? Mira, este se creyó que yo le estaba hablando en serio. Lo que pasa es que él a mí no me conoce. Pero por supuesto, eso me apenó. Aunque nunca, como cuando Carlos Zambrano me cayó a gritos en un clubhouse, en el clubhouse de los Cachorros de Chicago, en Mesa, por una nota que yo había hecho unos días antes. Eso, menos mal que eran como las 7:30 de la mañana y casi no había gente ahí. Pero me quería morir también, por suerte, imagínate ese gigantón cayéndote a gritos ahí, además en su nicho, ¿no? En su hábitat. Ni te me acerques al locker, me dijo. Estaba realmente molesto por algo que yo había escrito. Después lo hablamos y me dio una muy buena entrevista, como suele darla Carlos Zambrano cuando está de buenas. Con ese tipo de cosas, de que los peloteros a veces, por lo menos en mi caso, como no era escrito, sino hablado, comentado, claro, cuando uno está comentando en un juego, el pelotero no está escuchando el juego, sino que le llega de una tercera persona lo que uno pudo haber dicho. A mí me pasó algo con Héctor Jiménez, que yo digo, bueno, mira, incluso yo decidí, no, o sea, yo no intento más entrevistar a Héctor Jiménez, porque en ese momento, no sé si recuerdan que hubo un home run derby en Margarita, y hubo un partido Caracas-Aragua en el Universitario donde hubo una trifulca increíble entre Aragua y Caracas, y que Héctor Jiménez estuvo entre los involucrados. Yo estaba en Margarita y otra parte del equipo de DirecTV estaba en Caracas. No sé qué fue lo que habrá dicho John, pero a mí me tocó 2 días después ir a un juego a Aragua, y me tocó entrevistar a Héctor Jiménez, y yo iba a ir y le dije, Héctor, mira, para una entrevista. No te voy a dar entrevistas a ti, porque después de lo que dijiste de la trifulca, en el plena trifulca, yo le dije, pero Héctor, yo no estaba en Margarita. No, claro que sí, fuiste tú. Héctor, yo estaba transmitiendo en Margarita. Bueno, a mí no me interesa, a mí me dijeron que fuiste tú y fuiste tú. Entonces, ahí ¿qué hace uno? Bueno, está bien, si estás bravo tú solo, porque uno sabe el trabajo que hace, y al final, yo recuerdo también ese clásico mundial, no sé si los dos estaban, cuando la selección de Venezuela se enfrentó a la prensa, y lo que hacían era llamar, no, ahí van los cuchilleros, ¿ustedes estaban? Yo no estaba, pero Balmores sí estuvo y lo vivió en carne propia, todos los días. Lo sufrió mucho. Sí, así es. ¿Pero por qué empezó eso, Balmores? Eso empezó porque ciertamente hubo un clima enrarecido previo al primer Clásico Mundial de Béisbol. En realidad ha habido siempre climas enrarecidos antes de cada Clásico Mundial en el contexto venezolano. Ningún equipo venezolano ha ido en santa paz
al Clásico Mundial. Siempre ha habido algún episodio de controversia, de animosidad, de acrimonia, y esa no fue la excepción, porque además era el primero, te podrás imaginar, ese era un torneo, Oscar y Efraín, que el público venezolano anhelaba desde hacía mucho tiempo, poder desplegar en un contexto internacional y bajo la bandera de Venezuela lo mejor del talento disponible. Era una competencia en la que Venezuela podía ser favorita, o era favorita, o estaba entre las favoritas. Y entonces, por supuesto, eso desató todo tipo de pasiones y hubo escarceos previos que se ventilaron en los medios. El manager Luis Ojo y Alex Cabrera, hubo declaraciones iban, declaraciones venían, y bueno, en definitiva, eso causó que hubiese pues una atmósfera ciertamente hostil en ese momento, incluso del manager Luis Ojo y de los jugadores hacia la prensa y en particular hacia algunos reporteros, entre ellos quien está hablando con ustedes en este momento, porque de alguna manera se personalizó en líder todo el ruido que se había causado, porque bueno, líder publicaba ese tipo de informaciones que podían ser consideradas polémicas. Entonces, yo sí, a mí me cayó de lleno ese tema. Incluso hubo un pelotero que llegó a decir que iba a llamar al director del medio para que a mí me echaran en pleno clásico. Te podrás imaginar, yo me puse de todos los colores cuando supe que andaban en esa. El propio manager Luis Ojo me increpó muy duramente porque dijo que yo había ido allá a destruir y no a informar. Bueno, situaciones que se dieron allí y que por supuesto forman parte del aprendizaje y de la vivencia que tiene que sentir y acumular uno como reportero si de verdad quiere hacer carrera en esta actividad. Ese primer clásico mundial, el de 2006, resultó para Venezuela toda una paradoja, porque sin duda el mejor equipo venezolano para cualquier edición del clásico mundial fue ese. Y creo, Oscar, que hace algunas semanas cuando hablábamos con Osvaldo Guillén y él decía, el mejor equipo de Venezuela en un clásico mundial ya jugó, eso ya pasó, sin decir el año, sin hacer una referencia exacta a la edición. Yo creo que todos podemos coincidir en el hecho de que él señalaba, en el hecho de que él mencionaba aquel primer equipo de Venezuela en el Clásico Mundial, aquel de 2006. A pesar del talento que había, que muy probablemente resulte irrepetible, pues terminó siendo probablemente el más doloroso, el más problemático. Yo creo que nadie realmente estaba preparado para eso, y en el caso de Luis Ojo, pues se notó más. Sojo tomó una actitud que no es la que tradicionalmente uno ve en él. Creo que estaba, Carlos, a ver, yo no voy a decir presionado. Para mí pero estaba sí, abrumado el peso de la responsabilidad, porque él sabía sí, lo que significaba eso para el país, lo que significaba sí. eso para la historia del béisbol venezolano, y él estaba al mando de eso. Entonces sí, yo creo que eso lo abrumó sin duda alguna, y se ve que fue algo que él pudo metabolizar luego, porque las experiencias de 2009 y 2013 fueron distintas, a pesar de que la de 2013 fue sumamente ingrata, más ingrata incluso que la de 2006, porque a Venezuela la eliminaron en primera ronda y estuvo a punto de perder hasta con España. Entonces, yo creo que sí, yo creo que él en ese momento fue sobrepasado por el peso de la responsabilidad de una situación completamente inédita para un hombre que como él se estaba iniciando en esas lides como técnico, porque no tenía mucho tiempo como piloto. Es más, hasta hace nada estaba jugando pelota. Entonces no era cualquier cosa la que tuvo que enfrentar Luis Ojo en aquella oportunidad.
Sí, él realmente en ese momento no era manager. Esa es la realidad. Su experiencia había sido muy corta dirigiendo. En fin, no parecía el momento para él encargarse de la selección. Ojo, creo que los resultados de Venezuela en ese clásico mundial no están directamente relacionadas a su actuación como manager, porque evidentemente fue un equipo que no rindió como debía, sobre todo a la ofensiva, y eso trasciende a la capacidad de cualquier piloto, de cualquier dirigente, pero ciertamente no fue la mejor experiencia, Oscar, para nadie. No, para nada. Yo creo que al final todos de los clásicos nos hemos llevado muchas desilusiones, ¿no? Y siguiendo en ese tema, y hablaban de líder, que además los dos trabajaron ahí, los dos tienen, yo recuerdo esos inicios de líder, cuando Balmor está haciendo su mejor personificación del movimiento de la cámara. Una de las cosas que yo recuerdo de líder es que los primeros años eran unos años donde el periódico buscaba hacer un buen periodismo, pero un periodismo incisivo, un periodismo donde obviamente la noticia también tenía que vender, y eso los afectó a ustedes a ustedes como reporteros, a pesar de a veces la columna decir la verdad, los titulares eran eso. Y por lo menos mi experiencia con líder en cuanto a es recordar eso. Yo recuerdo a Efraín en una serie mundial, no lo quisieron, no le quisieron dar entrevistas, y no era por culpa de Efraín, sino era por culpa de algo que había pasado con el medio. Y ese tipo de cosas les ha pasado más de una vez, y no necesariamente por culpa de Carlos o por culpa de Efraín. Sí, eso pues en algún momento llegó a ser una especie de estigma por el tema de líder y de las portadas de líder. Y eso pues, bueno, uno tenía, como te digo, uno tenía que estar preparado para eso, porque si no, pues tienes que dedicarte a otra cosa. Eh, yo recuerdo por lo menos una oportunidad, eh, la final de la temporada 2007-2008. Esa fue entre los Tigres de Aragua y los Cardenales de Lara. Yo había hecho yo quería hacer una nota en esa final con testimonios de peloteros que habían protagonizado algunas de las más grandes reyertas del béisbol profesional venezolano en finales, que además coincidencialmente convergían ahí en esa final, porque estaba Ronnie Cedeño, estaba Jeremy González, estaba Wickleman González, estaba Alex Delgado, estaba Robert Pérez, y a mí me pareció una buena idea hacer esa nota, de recordar que esos peloteros recordaran esos episodios de esas tánganas, de esas reyertas. Y bueno, y hablé con cada uno de ellos, con todos ellos hablé, y ellos sabían todos que yo estaba haciendo esa nota. Al día siguiente, bueno, resultó que esa nota le gustó a los editores, a los jefes, y la pusieron de portada de primera edición. Con tan mala suerte para mí que el equipo de los Tigres de Aragua amaneció ese día en Barquisimeto y pudo ver la portada de primera edición, que no lo hubiesen visto si se hubiesen devuelto a Maracay esa misma noche. Probablemente no hubiese sucedido absolutamente nada. Pero el hecho cierto es que cuando yo llego al José Pérez Colmenares de Maracay, en la continuación de la final, yo pues me consigo con que hay una indignación general entre los peloteros de los Tigres por la portada, porque en la portada aparecía la foto de aquella patada voladora
de Jeremy González contra Ronnie Cedeño. No sé si ustedes la recuerdan. Viene un compañero, César Márquez, yo estaba cubriendo en ese momento, en esa final yo cubría a Lara. Y César Márquez estaba cubriendo a los Tigres. Y bueno, en esas yo estoy muy tranquilo en mi dogado de Cardenales, frente al dogado de Cardenales, buscando información, y llega César, chico, blanco como un papel. Y me dice que bueno, que los peloteros de los Tigres hicieron una rueda de pescado, que por la portada, que estamos incitando a la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les digo, bueno, pero dile que esa nota no la hiciste tú, dile que esa nota la hice yo, y si el asunto es muy grave, pues yo hablo con ellos y les explico cuál es el tema. No, que ellos están furiosos y no van a hablar con nadie de nosotros. Bueno, está bien. En esa, yo voy nuevamente entrando al terreno y viene saliendo como hacia el dogado de los Tigres, hacia el cruzado de los Tigres, Luis Rodríguez, con quien yo siempre he tenido una muy buena relación profesional. Y yo lo saludo, le extiendo la mano. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Y el hombre me ha dejado con la mano extendida. Por allá te está esperando con ello, que está bien molesto contigo porque ustedes están incitando a la violencia. Y yo, bueno, así es la cosa. Bueno, dile a Ronnie Cedeño que yo también quiero hablar con él y que voy a estar allí frente al dogado de los Tigres esperándolo para conversar a ver cuál es el problema. Y en efecto, sale Ronnie Cedeño y me increpa y me dice que bueno, que esa portada, insisto, insistían mucho en el tema de la incitación a la violencia, como que si es que fui yo como reportero o el fotógrafo o los medios quienes inventamos que ahí hubo una tremenda tángana entre él y Jeremy González. Eso fue una cosa que quedó allí para la historia. O sea, no fuimos nosotros quienes protagonizamos ese acto de violencia como él lo llamaba. Y incluso me dijo, bueno, casi que me amenazó. Y yo le dije, pero ¿qué es lo que me vas a hacer, Ronnie? ¿Cuál es el asunto? No, bueno, que yo te voy a demandar y tal. Bueno, y después a partir de ahí, Ronnie Cedeño me odia a muerte. No, yo no le puedo ni acercar a él. Pero bueno, nada, pues, ¿qué más? Pues son cosas del oficio y uno no puede tampoco ejercer la profesión siempre bajo el manto del temor a la reacción de la fuente, porque si no, pues no eres un genuino periodista. Lo peor es que por culpa tuya increparon a César y a Efraín le pasó algo igual con su compadre Ruiz Pantin. Bueno, sí, a mí en varias oportunidades me han confundido con Efraín Ruiz Pantin porque mi compadre, mi amigo desde la infancia, desde segundo grado, porque estudiamos juntos en primaria, Efraín Ruiz Pantin, escribiendo para Líder a mediados de hace 2 décadas atrás, recuerdo, hizo un trabajo sobre los receptores en ese momento en Grandes Ligas. Creo que el trabajo era sobre los receptores venezolanos. Si mal no recuerdo, que ya en ese momento había varios en Grandes Ligas. Estaba Ramón Hernández, estaba Víctor Martínez, recuerdo especialmente esos dos. Y Efraín, para referirse en ese momento bajo porcentaje que tenía Víctor Martínez a la hora de poner outs a corredores en intento de robo, puso, si mal no recuerdo, en un subtítulo, porque creo que ni siquiera fue en un título, careta congelada. Pues bueno, eso llegó a oídos de Víctor Martínez, ese trabajo de Líder firmado por Efraín Ruiz Pantin, y eso hizo que cada vez que yo iba al campo de entrenamiento o iba a cubrir algún juego de temporada regular o juego de estrellas en el cual estuviese presente Víctor Martínez, él en principio me rechazara, porque él pensaba que Efraín Sabarce era Efraín Ruiz Pantin. Entonces él siempre me preguntaba, pero tú eres Efraín ¿de dónde? Y yo en ese momento ya estaba colaborando para el Nacional y trabajaba en Unión Radio, y él me decía, pero tú no trabajaste en Líder. Sí, yo trabajé en Líder. Fuiste tú el que escribiste
el trabajo y pusiste caretas congeladas, ¿no? Y yo, no, vale, ese no fui yo, ese fue Efraín Ruiz Pantin, que es mi amigo, es mi compadre, pero no soy yo. No soy yo. Entonces él, no soy yo, sí. Entonces él igual siempre esperaba unos minutos, me veía bien. Al final siempre me daba la entrevista. Hasta que un día coincidimos Efraín Ruiz Pantin, Víctor Martínez y yo en Leyland. Cuando fui, como todos los años, a buscar a Víctor Martínez, pues de nuevo me preguntó si yo era Efraín, el de Líder, el que había escrito sobre eso, y entonces, bueno, yo aprovechando que estaba Efraín Ruiz Pantin por ahí, al terminar la entrevista, pues, porque como siempre Víctor Martínez me dio la entrevista, me dio una muy buena entrevista, al ver a Efraín afuera le dije, tocayo, compadre, ande, vaya y aclárele a Víctor Martínez que es usted el que escribió aquel trabajo y no yo, porque todos los años es lo mismo. Entonces Efraín fue, habló con Víctor Martínez le reclamó de buena manera y después no pasó más nada. Porque bueno, son, creo, molestias del momento. A nosotros lo que nos llamaba mucho la atención es que ese trabajo lo escribió Efraín, creo, en el año 2005, 2004, 2005. Y bueno, estamos hablando ya del año, era el año 2016, si mal no recuerdo. Sabes que coincidimos Efraín Ruiz Pantin y yo en Leyland, y todavía Víctor Martínez tenía en la cabeza eso. Afortunadamente se solucionó y nunca Víctor Martínez me dejó una entrevista. Ojo, Efraín y Oscar, que no siempre los reclamos de los peloteros son infundados. Y yo allí puedo recordar también un episodio que me tocó vivir a mí. No sé si ustedes recuerdan, claro que lo recuerdan, la oportunidad aquella, la primera vez en la cual los Navegantes del Magallanes cogieron como refuerzo para postemporada, para la final, a Francisco Rodríguez. Y al final, Francisco Rodríguez, pues sorprendentemente, cuando va a comenzar la final, sale del roster de Magallanes y Juan Francisco Castillo, que era el gerente del equipo, dice que Francisco Rodríguez abandonó el club porque no se le cumplieron unas desmesuradas exigencias que él estaba haciendo en cuanto a entradas para sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso fue lo que se publicó en ese momento. Termina la final y yo tengo que ir a cubrir el sprint training y por supuesto una de las paradas obligatorias era Los Angelinos de Los Ángeles porque estaba Francisco Rodríguez. Y yo voy allá y lo abordo. Y él me dice, yo no voy a hablar con la prensa venezolana. Y le pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ahora qué fue lo que hicimos? Y él me dice, ustedes, cuando el episodio con el Magallanes y con la gerencia de Magallanes, nunca buscaron mi versión. Ustedes se quedaron con lo que le dijo Juan Francisco Castillo y nadie me llamó a mí para preguntarme si eso había sido así como lo describió Juan Francisco Castillo. Y yo creo que el deber de ustedes como periodistas era buscar mi versión y contrastar las dos versiones. Yo tengo guardado todo lo que se escribió de mí en ese momento. Que había dejado el pelero. Ahí tengo yo ese titular, que Francisco Rodríguez había dejado. Y en conclusión le tuve que ir. Disculpa porque tenía razón. Y realmente lo que ocurrió en ese momento fue que yo no pude conseguir el teléfono de Francisco Rodríguez, pero bueno, mi incompetencia no era un argumento para justificar lo que había ocurrido, porque Francisco Rodríguez en su planteamiento, en su reclamo,
estaba en lo correcto. Nunca se buscó su versión sobre los hechos que difería significativamente de la que había dado Juan Francisco Castillo en su oportunidad. A mí me pasó un episodio con Tony Armas Jr., producto de algo que yo no he debido hacer. Yo no sé si ustedes recuerdan el primer juego de la final 2005-2006. La final 2005-2006 la protagonizaron los Leones del Caracas y los Tigres de Aragua. Esa serie comenzó en Maracay. El abridor para el primer juego por el Caracas era Tony Armas Jr. Tony Armas Jr., el mismo día que le tocaba abrir, se fue de Puerto Píritu, en el estado Anzoátegui, a Maracay, por supuesto en el estado Aragua, manejando. Llegó directo al estadio para unas pocas horas pues subirse al montículo para cumplir con la responsabilidad de lanzar nada más y nada menos que el primer juego de la final. Eso causó cierto disgusto, recuerdo, en la gerencia de los Leones, y más todavía el hecho de que al llegar Tony Armas le dijera a la gerencia del Caracas, y en ese momento el manager Carlos Subero, que él no iba a poder seguir lanzando porque él se iba a casar en los días próximos a aquella apertura y bueno, iba a utilizar las fechas siguientes para eso, para su matrimonio, el viaje, en fin. Tony Armas había hecho un muy buen trabajo durante la temporada regular, durante el round robin, todo eso previo a una lesión. Él hizo una rehabilitación, trabajó muy fuerte para recuperarse y estar disponible en la mejor forma posible para los Leones. Realmente fue un factor importante para el Caracas en aquella campaña. Entonces yo, tomando en cuenta eso, escribí una columna en Líder. Para ese momento yo era el responsable de cubrir a los Leones en Líder, y el título de aquella columna fue De héroe a villano. Además, Tony Armas perdió aquel juego, no le fue bien. Perdió porque... principalmente porque él no lanzó de buena manera. No podía lanzar de otra manera después de pasar 10 horas metido en un carro, tan sencillo como eso, y eso era lo normal. Eso es lo que tú habías pensado al hacer la columna. El asunto es que yo titulé esa columna De héroe a villano, y tal vez el calificativo de villano no fue el mejor. Yo entiendo que eso pues cause molestia, es un adjetivo pues peyorativo, en fin, pero yo escribí aquello. Yo no vi más a Tony Armas durante la final, lo vi fue ya en la siguiente campaña, y recuerdo la primera vez que me lo encontré en el estadio, lo voy a saludar, y el hombre pues no me contesta el saludo y por el contrario me insulta. Y yo no recordaba lo de aquella columna. Yo le digo, bueno, Tony, pero evidentemente estás molesto conmigo, pero cuéntame, ¿qué pasó? Entonces me dice, tú escribiste aquella columna después que yo lancé el primer juego de la final en Maracay llamándome villano. Y a mí eso no me gustó y no le gustó a mi familia. Imagínate, eso es muy feo que uno lo llamen villano. Y ciertamente, pues, tiene razón. Yo durante aquella siguiente campaña no hablé más con Tony Armas porque él no quería hablar más conmigo. Y a los 2-3 años, o un poco más, me lo encontré en un spring training en Port St. Lucie. Él estaba en ese momento con los Mets. Nos saludamos como si no hubiese pasado nada, como siempre. En realidad Tony es un tipo muy, muy cordial, muy amable, como es su papá, por cierto. Y hace un par de años, porque yo no lo volví a ver después de aquel campo de entrenamiento con los Mets, hace un par de años lo encontré en el Chico Carrasquel de Puerto La Cruz y le ofrecí disculpas por aquello. Le dije, mira, Tony, yo no sé si tú recuerdas, pero yo escribí esa columna en 2006 y la verdad es que yo no he debido titular esa columna de esa manera, así que te ofrezco disculpas. Él aceptó las disculpas muy amablemente y asunto resuelto. Pero realmente, pues hay veces en las cuales los peloteros tienen razón porque uno no actúa de buena manera. Los peloteros se equivocan y uno también. Pero a mí no me ofreciste disculpas. A mí no me ofreciste disculpas. Claro que sí te ofrecí disculpas.
cuando agarraste y en la Serie del Caribe, por tu soberbia de que, porque ahí donde lo ven, Efraín, un tipo soberbio, me dijo a mí, yo estoy Venevisión y nosotros debemos entrevistar primero a quien sea. Y bueno, el humilde que estaba en un canal de cable donde era poco, pues dije, bueno, está bien, señor Efraín, no se preocupe. Yo no recibí ninguna disculpa, porque así pasó en una Serie del Caribe. Efraín Sabarce, cuando íbamos a hacer las entrevistas finales, él dijo, yo entrevisto primero porque yo soy Venevisión. Aupado obviamente por su jefe, porque la gente no sabe que es que uno tiene en el auricular a un tipo gritándote, mira, agarra la entrevista, la entrevista. Y bueno, Efraín hizo eso y yo todavía no he recibido esas disculpas, Efraín. Bueno, te ofrezco disculpas públicamente 10 años después. 10 años después. Gracias, gracias. Mis sinceras disculpas. Me parece. Pero la verdad es que Carlos decía que uno tiene mucha responsabilidad porque uno tiene que evaluar el trabajo de otro públicamente y eso no es grato, eso es muy incómodo. Yo creo que a nadie le gusta que públicamente hagan juicios de su labor porque evidentemente en algún momento te vas a equivocar, todos nos equivocamos. La gran diferencia que tiene el que trabaja en un taller mecánico o en un consultorio médico, con la responsabilidad obviamente que tiene el médico, ¿no? Que debe nada más y nada menos que velar por la vida de otros seres humanos, del oficinista, del administrador, en fin, es que por lo general alguien se equivoca y se da cuenta solamente su entorno, pero cuando un pelotero se equivoca, se da cuenta todo el mundo y además hay alguien en la radio, en la televisión responsable de la cobertura para un medio escrito que tiene que evaluar entonces públicamente el trabajo de esa persona. Eso tiene que resultar muy incómodo, ¿no? Sí, imagínate, eso es echarle además sal a la herida, Efraín. Sabes que yo con frecuencia hacía un ejercicio imaginario en el que nosotros los periodistas fuésemos la noticia, fuésemos los protagonistas del espectáculo y que hubiese periodistas cubriéndonos a nosotros, cubriendo nuestro trabajo y que un día X tu periódico pues o en tu medio te hubiese, como se dice en el argot, te hubiese anticipado en una noticia importante otra vez mientras tú acabas de procesar digamos la vergüenza profesional que uno debe tener en un revés de esa magnitud. De repente suena el teléfono y te digan, aló, mire, usted es el licenciado Carlos Balmora Rodríguez. Mire, no, yo lo estoy llamando de, no sé, de La Voz de Chivacoa. Mire, no, bueno, usted sabe que, bueno, hoy salió una noticia que usted no la tuvo, pues. El periódico El Universal sacó esta nota que viene tal pelotero y usted no. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué usted no estaba apuntado en eso cuando era una noticia tan importante? Y además, bueno, usted representa un medio que tiene mucha lectoría. Y yo me imaginaba cómo me sentiría yo en esa situación. Y realmente, pues, no sería grato. No sería grato que además te restrieguen un error, un fracaso en un momento determinado. Y eso me ayuda, me ayuda en ese momento a comprender un poco más por qué pues, los peloteros se ponen a la defensiva cuando uno les hace una pregunta sobre algo en lo cual fallaron. Hay peloteros que lo manejan mejor o peor, según sea el caso. Yo recuerdo, si me permiten esta anécdota de Efraín y Oscar, también relativa al Clásico Mundial de 2006. ¿Se acuerdan de la pelota que se le metió por dentro de la camisa a Omar Vizquel en el juego contra Cuba? Claro, claro. La segunda, bueno, fue un episodio dramático, por supuesto, porque fue un golpe durísimo y que además resultó costoso
porque al perder luego con República Dominicana se perdió la opción de avanzar a la semifinal. Y lamentablemente a Vizquel, cuando fue a buscar el rolling, en vez de metérsele en el guante, se le metió en la camisa, se le perdió dentro de la camisa, no pudo hacer el out que correspondía y el partido se fue por ahí. Entonces yo sí quería hablar con él sobre el tema. Al día siguiente, y yo recuerdo que estaba compartí habitación con otro colega de otro medio, y yo sí le dije, chico, yo me voy a ir para allá, para la habitación, para el hotel donde está Venezuela, a ver si hablo con Vizquel. Entonces el colega me dijo, bueno, pero ¿y qué vas a hacer tú para allá? Ellos no van a hablar allá, porque además es reglamentación. No, ellos no pueden estar dando entrevistas allá, vas a perder tu tiempo y tu plata, porque el hotel quedaba retirado y hay que ir en taxi. Entonces, yo le dije, mira, chico, yo voy a ir, porque tú sabes si estoy seguro que Vizquel no me va a dar la entrevista, quedándome aquí hablando contigo. Así que yo me voy a ir para allá. A lo mejor pierdo el viaje y la plata, pero bueno, por lo menos lo intenté. Y me arranqué. Yo estaba en San Juan y Venezuela estaba alojado en Carolina. Y hay cierta distancia. Y aquel, ¿cómo es que se llama? El que le mide los dólares a los taxis. El taxímetro. El taxímetro dándole. Pero bueno, nada, pues. Yo estaba ahí para eso. Pues eso además lo pagaba el periódico. Bueno, yo llego allá y tengo la suerte de que Vizquel está abajo en el lobby. Digo, y Vizquel me dio una entrevista con tanta naturalidad, a pesar del episodio embarazoso que le llegó a considerar en su momento, pues, tuviera un episodio como ese, mezcla de infortunio, con muchas cosas, ¿no? Que además resultara tan costoso. Y él lo trabajó con tanta naturalidad y con tanta normalidad que a mí me llamó poderosamente la atención. Por eso te digo que hay peloteros que, digamos, digieren mejor ese tipo de cosas que otros. Eso es algo que, por supuesto, es inherente a cualquier grupo humano. Nadie, ningún sector, ninguna agrupación humana reacciona de la misma manera ni se comporta en bloque, y eso aplica también para los peloteros. Bueno, pero el pelotero tiene que estar acostumbrado a fracasar, porque un pelotero bueno falla 6 o 7 veces cada 10 turnos. O sea, por eso yo creo que la mente del pelotero está justamente, es una de las cosas que más trabajan contra el fracaso, porque si tú eres bueno fallando 7 veces, entonces, y siempre lo hemos hablado, que el pelotero tiene la oportunidad de, al día siguiente, tener una mejor noche, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, hay una cosa es fallar bateando y otra cosa es que se te vaya un rolling entre las piernas. Otra cosa es que de pronto pierdas la oportunidad de salvar un juego importante en una circunstancia especial. Hay fracasos de fracasos, y evidentemente no todo el mundo lo maneja de la misma forma o de buena manera. Y eso es normal porque, como dice Carlos, eso tiene que ver precisamente con cómo somos los seres humanos. Carlos, tú hablabas anteriormente de qué pasaría si alguien nos evaluara públicamente a nosotros. Y al menos en los países desarrollados eso existe. En ciudades, por ejemplo, como Nueva York, hay periodistas que se dedican a evaluar el trabajo, por ejemplo, de las transmisiones deportivas, que escriben columnas evaluando precisamente el trabajo de estaciones de radio o canales de televisión dedicados al deporte. Esa no es nuestra realidad,
Me refiero a Venezuela o países como Venezuela, pero al menos en los países del primer mundo sí existe. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero en otras partes sí ocurre. Y yo creo que está bien, porque eso, creo, obliga al gremio a ser mejor y obliga a quienes lo conforman a ser más profesionales. Coincido. Lo que si no nos dijiste, Carlos, es todos los baldazos de agua que recibiste en los últimos 2 años. O sea, porque ya todos conocemos los baldazos de agua, pero uno no está preparado para el baldazo de agua. Entonces, a mí me llama la atención es el post, porque cuando uno lo van a mojar, y Efraín lo sabe, cuando uno sabe que está cubriendo una final de un partido número 7 de una final o de una posible clasificación, uno sabe que ese día seguramente lo van a mojar y uno lleva un cambio de ropa. ¿Esos baldazos de agua tuvieron cambio de ropa? No, bueno, al llegar al hotel, O sea que tú, imagínate, uno calado hasta los huesos. Uno calado hasta los huesos. Además te tienes que subir a la Avanza, a la camioneta con aire acondicionado full. No es fácil. Se engripa uno a veces cuando ocurren ese tipo de episodios. Tengo que aprender a aguzar mis sentidos y anticipar los movimientos para saber que eso tiene que estar. pero es que últimamente a Carlos te han agarrado. Yo recuerdo, fue Luis Jiménez, el de la última final. Bueno, Luis Jiménez fue uno de los autores de esos baldazos, de esos tobazos de agua fría, a veces con hielo incluido. Pero en la última final recuerdo, o corríjame, pero que te buscaron a ti para echarte la cerveza encima y Sí, bañarte. Sí ocurrió. Sí, se cebaron conmigo en ese tipo de situaciones, precisamente porque yo no tuve la pericia para impedir los anteriores y fácil. Y ya se convirtió como en una especie de chiste. Vamos a mojar al gordo, chico. Vamos a mojar al gordo de la televisión. Mira, oye, Carlos, antes de irnos y hablando del gordo de la televisión, cuéntanos tu experiencia con Enrique Reyes, el último manager del Magallanes o el manager del Magallanes en la anterior temporada, del mexicano. Cónchale, el señor Enrique Reyes, me vetó con el tema de las entrevistas, después de que había sido siempre muy cordial y muy amable. Yo incluso me tomaba el atrevimiento de llamarlo por teléfono y respondía con muchísima gentileza. Por eso me sorprendió saber que hubo un episodio en el cual ganó el Magallanes un partido importante en Valencia y cuando la prensa lo fue a entrevistar, él dijo que él no iba a hablar con los medios y que todo se debía a comentarios injuriosos que había hecho sobre él el gordo de la televisión. El gordo de la televisión soy yo. Yo no creo ser el único gordo que trabaja en televisión. Bueno, puede haber sido Carlito Feo, pero no, se supongo que era contigo. Bueno, sí, eso es lo que supone todo el mundo. Y yo incluso traté de zanjar la disputa, se lo comenté a Natalie Silva, la jefa de prensa de Magallanes, para que me hiciera el puente, y la respuesta de Natalie fue categórica. Me dijo, mira, Enrique Reyes dijo que ni se me acerque.
O sea, nada, no había forma, no había Iban a forma. hacer- Nunca supe qué fue lo que yo dije, si es que en realidad fui yo el que dije algo que lo enojó. Ese tema, eso me quedó pendiente, eso es un cabo suelto que yo tengo, si fue algo que en verdad yo dije, qué fue lo que ocurrió, si fue otro gordo de la televisión que dijo algo que puede pasar también. Pues es que no. Oye, pero ¿Es Carlito Feo o tú? Porque es los únicos gordos. Ah, bueno, Bueno, pues. no, bueno, no, puede ser Fernando Arreaza también, pero no sé por qué intuyo que fue o Balmore o Carlos Feo. Carlos Feo, mi hermano mayor, yo se lo comenté el asunto y me dijo, cuidado y te confundió conmigo. Así ¿Qué me ha mismo. Sí, pasado? ¿Sabes que Carlos Feo, oye, Carlos Feo es una celebridad? Sí Y a es. mí me ha pasado más de una vez que me dice, ¿qué pasó, Carlos Feo, DirecTV? Y yo, no, hijo, yo no soy Carlos Feo. yo en el último, yo bajé las escaleras, bajé desde la caseta de transmisión el terreno de juego con Carlos Balmore Rodríguez para hacer las entrevistas del último juego del torneo pasado, es decir, el juego que le dio el segundo título de forma consecutiva a los Cardenales de Lara. Y varias personas dijeron, allá va el narrador del Magallanes, allá va Carlos Feo. Oye, Claro, pero, Feo es una figura total. a ver, Pero lo que te quiero decir es que el único gordo de la televisión no soy yo. No. Ni el único gordo de la televisión tampoco es Carlos Feo. Hay más gordos, ¿no? exactamente, Por eso. exactamente. Pero el hombre dijo fue eso. No, eso es por el gordo de la televisión. Y no explicó más nada. Te iban a hacer como a Juan Charrasqueado. Sí, eso es. Oye, yo lo lamenté porque él había sido muy cordial conmigo todo, porque incluso yo estuve en el primer día de entrenamientos del Magallanes, que él estaba allí. Y incluso fui a Carigua a un partido de pretemporada y hablé con él también allí y fue muy educado y fue muy cordial. Entonces, por eso me sacó un poco de paso cuando, bueno, la gente de la prensa en Valencia me echó la culpa a mí de que les haya ellos en su momento. Después creo que sí se abrió un poco con algunos medios allá en Valencia, pero bueno, nada, el tema es que él no quería nada con el gordo de la televisión. Esto, señores, porque hay muchas más anécdotas y hay muchas, ustedes no lo saben, pero el señor Carlos Balmori fue una de las cosas por lo que quisimos hablar con él, es que uno de las personas que más anécdotas tiene en esta corta carrera, porque hay que decir que los tres estamos alrededor de los 40 años y todavía esperamos nosotros, todavía nos queda mucha carrera, a pesar de que Carlos ya dice que él ya hizo lo que tenía que hacer. Pero creo que todavía tenemos muchas cosas, hay muchas anécdotas y Carlos, de nuevo te damos las gracias por haber aceptado la invitación para contar muchas cosas que la gente no tiene la menor idea. No, te agradezco mucho y a Efraín esta oportunidad de compartir la velada con ustedes y recordar estos episodios que gratos o ingratos forman parte de tu biografía periodística y que te van a acompañar hasta el día en que ya no hagas esto más, que quién sabe cuándo va a ser eso. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Sabes que te queremos y admiramos mucho. Muchas gracias, igualmente.